Muy buen día a todos. Bienvenidos a esta clase grabada de nuestra semana 4 de la materia de Seminario de Alta Dirección. Bien, para esta clase que vamos a ver el día de hoy, va en función de identificar, ¿sale? Dentro de una de las actividades que va a ser la alta dirección, eh, tener muy claro cómo saber la causa raíz de los problemas. eh, Tener muy claro cuál es ese problema y de ahí partir para poder hacer un plan de acción, ¿no? Es decir, elaborar todas las acciones que me ayuden a resolver ese problema. Pero no podemos hacer algo solamente actuar por actuar, sino primero tener la claridad de cuál es ese problema. Entonces, para eso hay herramientas que tenemos a la mano, que pues la alta dirección, quien ocupa en estas posiciones, pueden hacer uso de ellas para poder tener esta claridad y así poder actuar de la manera que te va a poder ayudar a resolver un problema, ¿sale? Porque acuérdense, ustedes como administradores tienen a su cargo recursos, ¿sale? Humanos, materiales, tecnológicos, financieros. Y el que solamente hagamos acciones para poder llevar a cabo, resolver un problema, porque pues a mí se me ocurrió hacerlas, eso implica que puede haber reprocesos, ¿no? Retrabajo, con esto vas a perder tiempo, vas a tener costos más altos, ¿sale? Y por lo tanto, pues los resultados no se van a alcanzar, ¿sale? Entonces, bajo esa situación, eso es algo importante para nuestra clase del día de hoy. Veamos entonces, esto lo van a encontrar esta información en la plataforma ya dentro de la semana 4, como les mencionaba, vienen estas herramientas para identificar la causa raíz de un problema, ¿sale? Ya que tengamos esta herramienta, podemos hacer un plan de acción. Bien, en primer lugar, tenemos una herramienta que esta es la que ya nos va a permitir realizar el plan de acción, ¿no? En cuanto tengamos identificado cuál es esa causa raíz del problema. Entonces, esa la vamos a ver al final, ¿va? Ahorita primero vamos a empezar con una herramienta que es muy sencilla, la más sencilla diría yo, pero que en verdad es muy efectiva. Esta herramienta se llama el análisis de los 5 por qué. Y la verdad es que su nombre es muy sencillo de entender para qué sirve. Prácticamente esta herramienta de los 5 por qué es una técnica que lo que vas a hacer es preguntar constantemente eh, el por qué sucedió, ya que sucedió un problema, ¿por qué sucedió? Cuando tengas la respuesta de la gente que vive ese problema, ya seas tú o alguien, si eres el directivo, alguien de una posición jerárquica con gente a cargo, y cuestiones, ¿no? Hubo una incidencia y preguntas a quiénes son los responsables directos de ejecutar esas actividades, el por qué sucedió, siempre va a haber argumentos, ¿no? Va a haber una respuesta. La intención es hasta que ya no haya una manera de dar una respuesta posterior a lo que te vaya a decir la persona o tú mismo ya no tengas más información para poder todavía seguir alargando más, ¿no? Tu respuesta. Ahí en ese punto ya encontraste cuál es en realidad lo que ocasionó que hubiera esa situación, esa incidencia. Es en verdad muy sencilla. El método de aplicación de esta técnica consiste, por lo que les decía, examinar cualquier problema y realizar la pregunta ¿por qué? Esto lo que te va a permitir es sucesivamente llevar, ya te decía, a la respuesta fácilmente de cuál es ese problema. Y vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Les voy a compartir ahora mi pantalla para que veamos estos ejemplos y revisemos. Aquí tenemos una tablita y donde, fíjense, ¿cuál es este problema principal? Voy a utilizar mi apuntador. Vamos a ver, está mi puntero. Bueno, creo que aquí se ve. Tenemos un marcador. Tenemos aquí el problema. El problema es que, ¿por qué hay tanta rotación de personal, no? Es un indicador que tenemos como compañía, es un ejemplo, y está
alto este indicador de rotación. Es decir, hemos tenido muchísimas bajas que para a la empresa es un problema, ¿no? En tema de costos. Y bueno, entonces aquí empezamos con el ¿por qué? Porque hay una rotación, ¿no? Porque hay una rotación tan alta. Y entonces una posible respuesta puede ser, hagamos de cuenta que fue esta, ¿no? Porque hay un clima organizacional negativo, es decir, lo que se ha identificado en las encuestas de salida cuando se han ido los colaboradores, lo que dice es que pues, no les gusta el clima que se percibe en sus áreas, en sus centros de trabajo. Entonces, por eso es que se están yendo la mayor cantidad de esas bajas, ha sido por eso. Entonces preguntamos, ¿por qué hay un clima organizacional negativo? Y una posible respuesta que te puede decir el gerente o el dueño de esa área específicamente, ¿no? El funcional de esa área, y diga, ¿por qué no se fomenta el trabajo en equipo, ¿no? Y existe mucha competitividad mal enfocada. Entonces, bueno, otra vez la pregunta, ¿por qué no se fomenta el trabajo en equipo? La respuesta puede ser porque no hay un líder en cada área de la empresa que incentive actividades grupales. Ok, y entonces, ¿por qué no hay líderes en cada área? Respuesta que puede dar esta persona, ¿no? El dueño de estas posiciones que están yendo. Pues porque no se ha incentivado ninguna actividad o votación que ayude a elegir al mejor líder para cada área, ¿no? Puede ser que a lo mejor se están cubriendo las posiciones de liderazgo y no se están haciendo evaluaciones de competencias para poder identificar que tengan esta de liderazgo, ¿no? Y por lo tanto, pues no se ha podido fomentar. Y entonces aquí hay una opción para resolver ya tenemos aquí prácticamente la clave, ¿no? No se ha hecho nada para tener ya identificado a un líder por cada área. Entonces, el resultado es definir a un líder por cada área de negocio que ayuda a conocer las necesidades específicas de cada departamento, ¿no? Entonces, eso es lo que se tendría que hacer. Otra cosa que podría suceder, dependiendo la respuesta, la primera que tuvimos de por qué hay tanta rotación, otra puede ser que hay una falta de crecimiento laboral, esa es otra razón. Y volvemos a hacer la misma pregunta, ¿por qué hay una falta de crecimiento laboral? ¿Por qué? ¿No? Y la respuesta puede ser porque se brindan las capacitaciones, porque no se brindan las capacitaciones ni oportunidades adecuadas para que los trabajadores puedan subir de puesto. No hay un programa de desarrollo así de sencillo, ¿no? Y entonces preguntamos, ¿por qué no se ofrecen capacitaciones a los trabajadores, ¿no? O hay tampoco programas de desarrollo. La respuesta es porque no hay un líder en cada área que sugiera o destaque las necesidades específicas de lo que requiere aprender para seguir avanzando en cada departamento. Entonces, volvemos a lo mismo. Llegamos a este punto de por qué no hay líderes en cada área, porque no se ha incentivado ninguna actividad, ¿no? O votación que ayude a elegir el mejor líder para cada área. Si se dan cuenta, en esta respuesta enfoca estas dos posibles situaciones de respuesta que nos hubieran dado, ¿no? Y entonces, la opción o resultado para este punto en particular de que no hay crecimiento, tendríamos que buscar las capacitaciones y talleres más adecuados para que el personal pueda aprender más sobre sus funciones y así incentivar su crecimiento, ¿no? Entonces, ahí está, es lo que tendríamos que hacer. Ya identificamos el problema, necesitamos buscar capacitaciones, ¿sale? Entonces, ahí es donde tendríamos que buscar en las acciones específicas, ¿no? Ese es otro paso. Ya aquí identificamos la causa raíz del problema de por qué hay esa rotación. Si se dan cuenta, hay muchos factores de respuesta que te pueden dar a este por qué, pero haciendo estas preguntas de por qué y por qué enlazando una respuesta tras otra, ya cuando llegamos a estos puntos finales, ¿no? A lo mejor puede ser que digas, híjole, pero si son cinco, ¿por qué aquí nada más hiciste hasta cuatro preguntas? Es un ejemplo, o sea, lo más común es que lo máximo de respuestas al por qué y por qué y por qué enlazando las respuestas una tras otra es máximo cinco. Ya si existiera una sexta, séptima, octava, puede ser que ya sean más bien excusas, ¿no? Eh, entonces hay que ser por eso muy claros con las preguntas que vamos a hacer siempre, enlazando la respuesta anterior, ¿sale?
Otro tema por el que también podría haber sido una situación diferente de respuesta a la rotación. Y aquí específicamente vamos a ver todos estos porqués y el resultado final. Aquí sí hay 5 porqués, ¿no? Entonces empezamos otra vez el problema. ¿Por qué hay tanta rotación de personal? Ya tenemos un indicador, siempre es eso, un indicador que te va a decir, vas bien, vas mal, ¿no? La rotación es alta. ¿Por qué tenemos tanta rotación? Ah, pues vemos en las encuestas que porque no hay un proceso de selección adecuado, ¿no? Es decir, la otra situación que se identificó a lo mejor en la mayoría de las bajas es porque no había, pues básicamente, una identificación clara de necesidades, ¿vale? Y entonces la pregunta sería, ¿por qué no hay un proceso de selección? No, porque hay uno inadecuado, porque no se utilizan los valores y objetivos de la empresa como base para seleccionar el personal adecuado. Volvemos entonces a lo mismo, pero ¿por qué no se utilizan, sí, valores y objetivos de la empresa para determinar al mejor personal? La respuesta que te pueden dar es porque los valores y objetivos de la empresa no están establecidos en un documento oficial. Y otra vez enlazamos, ¿por qué no están establecidos esos valores objetivos de la empresa en un documento oficial? Respuesta que te pueden dar, porque la empresa no se ha tomado el tiempo de crear su manual de organización. ¿Por qué? Y otra vez, ¿por qué no se ha creado este manual? Pues porque no han designado a un responsable para realizarlo, ¿no? Así de sencillo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues hay que designar a un responsable para que haga, pues, este manual, ¿no? Organizacional que sirva como referente en el proceso de reclutamiento. Ahí está. Ya no hay más respuestas a otro por qué. Entonces, ese es el resultado. Si se dan cuenta, es muy sencillo el aplicar esta técnica, pero es muy efectivo, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Y para esto vamos aquí a movernos un poquito, ¿no? Voy a borrar esta parte. Ujú. Vamos a borrar aquí nuestro pizarrón de marcas. Listo. Ahora sí, vamos al siguiente ejemplo de los 5 porqués. Y veamos aquí. Tenemos una situación. En esta situación, vamos a verlo aquí. Ana y Luisa son dos compañeras de trabajo que siempre terminan en conflicto cuando deben hacer una actividad en equipo, ¿no? Entonces, preguntamos, esa es la situación que está viendo ese problema. Pues hay siempre un conflicto entre ellas cuando se tiene que poner a trabajar en conjunto. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué tienen conflicto Ana y Luisa? La respuesta del ejemplo que nos podrían dar es este. Ellas discuten porque nunca se ponen de acuerdo en una idea. Entonces usamos el segundo por qué. Acuérdense, siempre tenemos que utilizar esa respuesta anterior, primero utilizando el por qué. Porque nunca están de acuerdo con ninguna idea. Posible respuesta que te van a decir. Nunca están de acuerdo con ninguna idea porque ninguna cede ante la propuesta de la otra. Tercer por qué. ¿Por qué ninguna cede ante la propuesta de otra? Posible respuesta que te pueden dar. Ninguna cede porque ambas están enfocadas en implementar su idea y no en los resultados que se esperan. Cuarto, ¿por qué? Porque ambas están enfocadas en su idea y no en los resultados. Respuesta posible. Las dos están enfocadas en sus ideas porque cada una quiere beneficiar a su propia área sin importar cómo se ve afectada la de la otra. Es decir, cada quien aleja el agua para su molino y no le importa si a los demás les va bien o les va mal. Y no se están dando cuenta que hay una situación, ¿no? Que pues al final es un resultado en conjunto. Cinco, ¿por qué? Quinto, ¿por qué? Porque no les importa, ¿no? Si la otra área se ve afectada. Y es lo que te acabo de decir prácticamente. No les importa porque no conocen el proceso global de la empresa y únicamente están enfocadas en su pedacito. Así de sencillo. Entonces, ¿cuál es la causa raíz de todo este conflicto que siempre tienen? Por el desconocimiento de la relación de cada proceso de la empresa, ¿no? Es decir, yo tal vez no sé lo que hace mi compañero en lo que pasa en este ejemplo de Ana y Luisa. Ana a lo mejor no conoce lo que a Luisa
el impacto de su trabajo que ella tiene y que también el resultado va a afectar a la compañía, ¿no? Si lo hace o lo deja de hacer y que también con mi trabajo yo la puedo afectar, ¿no? Entonces, al final el resultado de ambas nos va a dar un solo resultado a toda la compañía y por eso es un trabajo en conjunto, ¿no? La falta de establecimiento de objetivos generales, porque pues te decía, cada quien ve pues, un pedacito, eh, y además podría requerir capacitación para fortalecer el trabajo en equipo y la comunicación entre todos, porque eso es lo que seguramente está sucediendo. No hay esta buena comunicación, ¿sale? Esta apertura a entender la necesidad del otro y con base en eso, identificar y negociar, ¿no? El tema de, pues, cómo hacer las cosas de una manera con acuerdos y llegando a un resultado ambas partes, ¿no? Entonces, ya está el problema, tenemos ahí la situación identificada. ¿Qué sigue? Ahora sí, las acciones que a mí como alta dirección se me ocurriría en este caso. Una de ellas podría, ahí ya te lo estoy pensando, ¿no? Primero generar objetivos muy precisos, ¿no? En donde se tenga identificado cómo yo impacto, ¿no? O todos impactamos a esos resultados con el trabajo que yo hago desde mi área, ¿no? A lo mejor una comunicación general para toda la compañía, este, o específica para cada centro de trabajo, y también pues capacitaciones específicas para trabajar estas competencias, ¿no? El trabajo en equipo y la comunicación. Ahí está. Son mis acciones que ahorita se me ocurre que podría hacer, pero primero ya identifique el problema, ¿sale? Y bien, vamos a regresar a nuestra información que tenemos en la plataforma. Si se dan cuenta, la verdad es que está genial este tipo de herramientas porque es muy sencilla la de los 5 ¿por qué? Pero es muy práctica. Es muy práctica. Eh, Otro tema que también se puede, o herramienta que tenemos a la mano para poder identificar algún problema es el análisis estadístico de datos. En este análisis estadístico de datos, lo primero es, o los pasos a seguir, primero es determinar el problema específico a analizar. Y aquí un ejemplo podría ser, a ver, el problema específico que quiero analizar es que en mi indicador de venta, mi ticket promedio está bajo, ¿no? Al referencia del mes pasado. El mes pasado tuve un ticket promedio de 500 pesos, ¿no? Este, en el mes pasado y en el mes antepasado y en este mes cerré con 250 pesos el ticket promedio. Ese es mi problema, ¿sale? ¿Cuáles son las variables a estudiar y su coeficiente de correlación? Pues en este caso tiene que ver, eh, puede ser mis clientes, ¿no? Que hayan disminuido, o la otra es que no se está fomentando el impulso de más venta, ¿no? ¿Eso cómo lo voy a saber? Bueno, pues hay que realizar una tabla de frecuencia a lo mejor y calcular métricas estadísticas con histórico del proceso, es decir, tengo que estar identificando a lo mejor con los datos de venta, ¿sí? En el ticket que se tiene de algunos clientes, ¿no? Ver qué tanto se está impulsando, si se está impulsando, ¿no? Las promociones, lo que se tiene ya que puede complementar la compra, ¿no? Y eso pues es lo que se busca como estrategia. Si no se están llevando de ciertos productos que tenemos identificados que van a tener también, se les puede impulsar un adicional, ¿no? Y no lo tienen, entonces ahí se puede ser el problema. La otra, ¿no? Con ese dato estadístico, puedo identificar que tal vez lo que está sucediendo es que de mi afluencia de clientes bajó, ¿no? Del mes pasado a este, teníamos en promedio 50 clientes, ¿no? Por mes y en este bajamos a 20. Entonces, revisándolo en este caso, este estadístico, puedo identificar que a lo mejor tenemos la misma venta, ¿no? Pero, eh, o más bien, tuvimos la misma venta en el ticket promedio porque se impulsó más, pero tenemos menos clientes, ¿no? Y bueno, pues esto lo que me va a identificar es que ya tengo un dato estadístico, me permite, ¿no? Con otro tipo de gráficos, de histogramas, de control de valores, etcétera, saber exactamente interpretar cuál es mi verdadero problema, ¿sale? En este ejemplo que les ponía,
Si a lo mejor la mayor variación la tengo en que pues no se está impulsando en los tickets promedio, ¿sí? Porque no se está impulsando más los productos adicionales para complementar las compras o no se están impulsando las promociones que tenemos, ¿sí? Porque no se ven en el ticket tal cual de los clientes que revisemos que ya hicieron sus compras. O la mayor variación es porque el otro punto es que bajamos en tema de afluencia de clientes, ¿no? Y a lo mejor puede ser que tengamos el mismo ticket, ¿no? Promedio, pero como bajaron los clientes, pues alcanzamos una menor venta, ¿sale? Ese es un ejemplo de cómo se puede utilizar el análisis estadístico de datos, que es básicamente con el dato duro que ya tenemos, ¿no? Tenemos una referencia de esa información y que yo puedo graficar y puedo tener ahí en porcentajes, en montos, eh, y saber exactamente esas variaciones dónde están y por lo tanto saber exactamente en dónde está mi verdadero problema, ¿sale? Entonces, en resumen de esta herramienta, prácticamente es basándonos en números de datos que ya tenemos en el pasado, que ya sucedieron, me permite también tener ahí una referencia de dónde está el mayor problema, ¿no? Entonces, eh, pues otro ejemplo también que podría ser que va en función a indicadores, ¿no? Que te permitan rápidamente, por eso les mencionaba al principio, los indicadores te van a permitir saber exactamente en dónde está el problema y ya lo dentro, enfocándonos más a profundidad de los datos, montos, porcentajes que me dan el resultado final de ese indicador, es como yo podré saber exactamente en dónde está mi principal problema, ¿sale? Otra herramienta que es la del diagrama de causa-efecto, esta es la del diagrama de Ishikawa, o también se le conoce como la espina de pescado. ¿Por qué? Porque tiene una forma de pescado, si se dan cuenta, ¿no? Esta es como la formita del pescado. ¿Y esta en qué se basa prácticamente? ¿Sale? Eh, Permite analizar un efecto identificando y categorizando todas sus posibles causas, de acuerdo a qué importante, a 6 factores de variables, es decir, 6 variables, ¿sí? Se les conoce como las 6M, ¿sí? Que son 6 variables. Una puede ser materiales e insumos, es decir, identificar primero, en cuestión de materiales e insumos, el problema o el hallazgo que tuvimos, a ver, en cuestión de materiales e insumos, ¿qué se detectó? ¿Qué problemas, o sea, qué cosas están o deficiencias tenemos ahí? Y por lo cual me llevó a este problema final, ¿no? En cuestión de máquinas y herramientas, ¿qué problemas tenemos ahí que nos están afectando el resultado final, ¿no? De medición, métodos o procesos, el factor humano y el medio ambiente, ¿sí? Es decir, estas son las 6 posibles variables que tenemos que siempre tener que estar identificando y de ahí partir para estar analizándolas y ver específicamente dónde están los principales problemas que ya teniendo identificado cada uno de estos rubros donde existen estas incidencias, yo puedo generar acciones para atenderlas y con base en eso cambiar el resultado final, ¿sí? Así es un poquito a lo mejor complicado entenderlo, pero vamos a ver ahorita un ejemplo. Voy a dejar de compartir y nuevamente vamos a ver aquí el ejemplo que tengo en esta parte. Aquí hay un ejemplo. Y vamos a revisar cuál es el problema principal que ya tuve como organización, ¿no? Y el problema principal es este, servicio deficiente en el hotel, ¿no? Es decir, mi indicador de servicio está, no lo estoy cubriendo, ¿sale? Entonces, aquí solamente ocupé 5 variables, tema de políticas, tema de procesos, personas. Sí, esto puede variar dependiendo, o sea, las 6 variables que le decía pueden tener diferencia respecto al tipo de empresa de la que estamos hablando, ¿no? Si es una empresa de servicios, si es una empresa manufacturera, puede haber como, dependiendo del tipo de empresa, estas variables que se van a ocupar. Aquí en esta, que es una de servicios, ¿sí? Un hotel, ¿no? Tenemos estas variables, medio ambiente también y tecnología. Entonces, en cuestión de, o sea, si al final tenemos un servicio deficiente en el hotel, en cuestión de políticas, a ver, se identificó que hay una falta de políticas para solucionar problemas con reservas,
No hay una política para eso. Y también faltan políticas para temporadas altas, es decir, no tenemos un paso a paso a seguir cuando tengamos estas mayores afluencias de huéspedes, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí dos incidencias y tendremos que hacer acciones para atenderlo. ¿Cuáles serían? Prácticamente generar estas políticas que no existen hoy. Y con esto, claro que si las tenemos y saben los colaboradores cómo llevar a cabo esta actividad que tiene que ver con el tema de servicio, pues seguramente le vamos a ayudar a incrementar el resultado aquí, ¿no? En este indicador. En cuestión de procesos, mm, eh, no se confirmó las preferencias del cliente, ¿sí? ¿Y esto por qué sucedió? Significó que hay personal nuevo, ¿sí? Eso tiene que ver también con las personas. Eh, También en procesos no hubo un proceso para reubicar al cliente. Es decir, ya no teníamos espacio y pues en el hotel y a lo mejor no buscamos otra alternativa para poderle dar otra opción, ¿no? Igual el personal nuevo desconocía acciones a tomar. ¿Por qué? Porque no hay este proceso tampoco, ¿sí? En tema de personas, el personal entregó la tarjeta con clave errónea. ¿Por qué? Pues porque el personal desconocía la falla de la máquina y la reserva no se realizó con requerimiento del cliente. Y aquí fue que fue porque el personal no consultó al cliente sobre sus preferencias. Es decir, aquí hubo estas omisiones por parte de los colaboradores que seguramente lo que falta aquí es capacitación. Y tiene que ver también con esto porque dice que hay personal nuevo, miren. Entonces seguramente es lo que se tendría que hacer. En cuestión de tecnología, fíjense, no cuentan con sistema CRM para conocer los requerimientos del cliente regular. El CRM, ¿qué es? Es una plataforma, es un sistema en donde yo puedo tener las bases de datos de mis clientes, ¿no? Ya a lo mejor su dirección, su nombre, todo, para no estar eh, teniendo que perder más tiempo en el registro. Tal vez si ya tenemos algún número de referencia, nombre, etcétera, ya tenemos sus datos cargados y es muy rápido el registro, ¿no? O para hacer las reservas, etcétera. Es por eso importante un CRM que no tenemos. Otra cosa, el sistema de asignación de claves a las tarjetas tiene fallas. Y aquí, ¿qué pasó? Pues no se ha comunicado la falla. Es decir, igual vemos aquí que hay un tema con las personas que no han reportado esta situación y por lo mismo sigue fallando, ¿no? El sistema. Y en cuestión de medio ambiente, tenemos una temporada alta de clientes y los socios difundieron el problema, es decir, no se contó con un sistema CRM para conocer actividades regulares del cliente. Entonces, en resumen es, de todas estas variables que se identificaron dentro de la empresa, del hotel de la que soy, se pudieron percibir este tipo de incidencias que al final originaron pues este mal resultado en el servicio deficiente que yo le di al cliente, ¿sale? Entonces, para esto sirve este diagrama de pescado que te va a permitir llegar eh, a identificar todas esas incidencias, esas problemáticas, ¿no? La causa raíz, ¿no? Que originó todo este mal resultado de tu indicador, ¿sale? Bien, eh, ahora vamos a ver otro ejemplo. Bueno, déjenme, voy a borrar aquí ahora mi pizarro. Y lo mismo va a suceder de este lado. Tenemos otro ejemplo. Listo, ya borramos aquí. Continuamos con el siguiente ejemplo. Aquí. ¿Qué sucedió en esta empresa? Pues es un problema de falla de máquina, ¿no? Una falla de una máquina. Ahora, de estas seis variables, aquí sí, como es una empresa manufacturera, normalmente en estas vas a encontrar las seis variables que habíamos mencionado en un principio, ¿no? Aquí tenemos una variable de control, de procesos, de personas, de medio ambiente, de diseño y tecnología, ¿sale? Son las seis variables que se identificaron. En cuestión de control, tenemos aquí a personal no capacitado, ¿no? Y esto, pues, el sistema de control del área de producción falló en reportar las fallas. No tienen capacidad ni pues no sabían ni quién, ni cómo, etcétera, reportarlo. Este, y también, fíjense, este tema de personal no capacitado, lo que originó es que los registros de mantenimiento carecen de detalles. ¿Por qué? Porque
tenemos personal que no está capacitado. En cuestión de procesos, los procesos de mantenimiento no se realizaron adecuadamente, ¿sí? Y aquí la incidencia que pasó es que no se cuenta con procedimientos estándar de mantenimiento. Y en cuestión de los procesos de reemplazo de maquinaria fueron obviados, es decir, no se cuenta con procedimientos estándar para poder llevar a cabo esta sustitución, ¿no?, de la máquina que estaba fallando. En cuestión de personas, también otra vez personal no calificado, el personal no informó los ruidos extraños de la máquina, es decir, pues escuchaban ruido y como no están eh, familiarizados o no tenían esa instrucción, ¿no?, de cómo trabajar estas máquinas, no lo reportaron. No se contactó al proveedor hasta 14 horas después del fallo. Y aquí pues nos identificó, se percibió la incidencia que no se cuenta con un plan de contingencia con indicaciones específicas, ¿sale? En cuestión de medio ambiente, quitar la máquina requiere ensanchar la pared, es decir, hay que hacer cambios, ¿no?, en la estructura. El proveedor no brindó el soporte después de la comunicación, ¿sí? Y esto es porque no se consideró soporte posterior al momento de seleccionar al proveedor. En cuestión de diseño, la máquina no se apagó cuando se presentó la falla, ¿sale? Entonces se debió haber apagado y se siguió operando. Dificultad para acceder a las partes fallidas para mantenimiento y la fricción entre las partes. Eso es en cuestión de la máquina tal cual, ¿no? Lo que presentó. Y en cuestión de tecnología, se encontraron materiales de baja calidad en las partes que fallaron, ¿no? Entonces, en la misma máquina tenía ahí algunos componentes que no eran los ideales, ¿no?, para poder tener el requerimiento necesario de utilidad de esta máquina. Y el equipo no cuenta con un sistema moderno de detección de fallas. Entonces, pues prácticamente ahí está. Este análisis de Ishikawa es mucho más a profundidad porque hay más variables. Una gran ventaja, a diferencia de los 5 por qué que vimos hace ratito, es que, o el análisis estadístico, es que tenemos más eh, información o tenemos se le conoce como una visión holística, ¿no? ¿Qué significa eso? Que tienes una visión 360 grados prácticamente de todo lo que compone tus actividades tal cual hablando en tema empresarial, Eh, que van enfocadas a la falla o a la incidencia que tuviste o al no resultado que se logró, ¿sale? Más bien al resultado que no fue de acuerdo a un indicador que se haya cumplido, ¿no? Entonces, pues prácticamente esa es la otra herramienta. Y bien, como ustedes, futuros administradores y que van a estar en una posición estratégica, estas herramientas seguramente te van a ayudar muchísimo a no actuar por actuar, sino más bien entender con todas estas herramientas, tener todo el contexto, toda la carnita de la situación que te permita saber exactamente cómo actuar y tomar mejores decisiones. Como lo hemos venido trabajando desde un principio, nuestra razón de ser cuestión de una alta dirección es la toma de decisiones que vayamos a generar y que esto va a impactar mucho en los resultados. Entonces, aquí están estas herramientas que están geniales para poder brindar estos resultados. Y bien, hay otras que también tenemos y que vamos a revisar en la plataforma. Por ejemplo, tenemos el Pareto, ¿no? Diagrama de Pareto. Este se basa en describir el 80-20 de una situación. Es decir, lo que te quiere decir el diagrama de Pareto es el 80% del resultado proviene del 20% de las causas. El 80% de las causas restantes solo afecta al 20% de los resultados. Es decir, para que sea mucho más sencillo entenderlo, de un problema, y aquí te puedo poner un ejemplo muy específico. A ver, tenemos un indicador, acuérdense que siempre tenemos que basarnos en indicadores que nos van a decir si estamos cumpliendo o no el resultado esperado, ¿no? La meta que se tenga que alcanzar. En cuestión de merma, es otro indicador. La merma es un producto que ya no es apto para la venta. Y entonces, en mi indicador de merma, pues me salí de ese indicador, ¿no? Entonces, yo tengo una meta que no debo de sobrepasar, de ejemplo, de 500 pesos. Y entonces me lo pasé por otros 500 porque mi resultado final fue de 1000 pesos, ¿sí? Eso fue mi merma en el mes pasado. Ahora, el 80-20, ¿qué significa? Ok, tengo que identificar
¿qué es lo que me causa, sí, el tema de merma? Ah, pues fue producto que se maltrató, se rompió, ¿no? Roto o maltratado. Esa es una situación. Y la otra puede ser que sea producto caducado, o sea, se caducó el producto y pues ya no se puede vender. Entonces, de estas dos situaciones, ya viendo el total de productos, ¿no? Que se mermaron, identifico que de esos 1,000 pesos, eh, 800 fueron por tema de producto que se caducó y 200 fueron por producto roto o maltratado, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué te dice? ¿Cuál es tu principal problema? El producto caducado, ¿no? Y ahora sí, hay identificando, pero ¿por qué se caducó, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Ah, pues porque no se tenía bien acomodado. Y entonces aquí podemos hacer un complemento con los 5 porque para tener mucha claridad de qué sucedió. Entonces voy a atacar específicamente lo que me originó la mayor cantidad de mi problema, que fue, digo, son dos problemas, pero uno de ellos me causó mayor impacto. Entonces no me voy a enfocar en el producto roto maltratado porque ese solamente me mermó 200 pesos. Mi mayor problema fue los 800 que fue por caducado. Entonces ahí donde te digo que tengo que pensar a ver qué pasó, por qué se caducó, porque a lo mejor no estaba acomodado, por qué no estaba bien acomodado, pues porque hay gente nueva, no está capacitada, bla, bla, entonces, ya tengo el resultado. Acciones a realizar, capacitar al personal de ingreso para el acomodo correcto de productos con políticas de caducidad, ¿no? Ah, ok. Ese es el ejemplo de Pareto, ¿no? El 80-20. Yo me voy a enfocar, ¿sí? Puede ser que de un problema, de un indicador, haya mucha. Aquí te di un ejemplo con dos situaciones que te originan ese problema, pero puede ser que un mismo indicador te lo afecten muchas cosas, más 4, 5, 6 incidencias. Yo, para no estar atendiendo todas a la vez, me voy a enfocar en la que me causa mi mayor problema, ¿sale? Y ahí mis acciones tienen que ir enfocadas en eso. ¿Para qué? Pues para que al final, si yo en el ejemplo que les puse de la caducidad, hago acciones para poder mitigar ese problema, imaginemos que lo erradicamos al 100%, ¿no? El tema de caducidad para el siguiente mes. ¿Cuál sería mi resultado esperado entonces? 200. O sea, seguiré teniendo merma, pero ahora van a ser 200. Y mi indicador es de 500. Estaría dentro de mi indicador, ¿no? Y estaría hasta por debajo de los 500. Esa es mi reflexión en tema de estas herramientas y qué decisiones debo de tomar sobre qué situación, ¿sale? Y bueno, ya por último tenemos tormenta de ideas. Esta también es muy sencilla, o la lluvia de ideas, que así se le conocen más de manera común, ¿no? Y que tiene que ver con reunir a la gente experta en cuestión eh, de un problema que hay, ¿no? Y que y todos los involucrados puedan aportar ideas, o los expertos en el tema, para identificar primero qué sucedió, por qué sucedió y qué se propone para poder solucionar, ¿sale? Simplemente tener opiniones, ¿no? Porque recordemos, tú como representante de la alta dirección, jerárquicamente, la estructura siempre es una pirámide, ¿sale? La alta dirección pues, es la parte más pequeña de la estructura jerárquica de la empresa. La parte más amplia son todos tus trabajadores, ¿no? Entonces, aquí lo importante primero es eso. A lo mejor de ahí identificar, ¿sale? De quienes están inmersos en la situación, te puedan dar esa referencia y hasta la misma solución, ¿sale? Bueno, pues prácticamente con eso estamos terminando nuestra clase grabada. En verdad son herramientas muy interesantes. eh, Tienen eh, hay unas que son muy sencillas, otras un poquito más complejas, que al final tienes una variedad para poder tener recomendación, ¿no? Si quieres hacer una respuesta rápida, aplica los 5 porqués, ¿no? O lluvia de ideas. Si quieres hacer un análisis más profundo, reventa los estadísticos, tiene información a la mano, gráficas, etcétera, o el Ishikawa, ¿sale? Entonces, con eso, pues es fundamental que sepas de qué manera, si tienes el tiempo, ve qué herramienta te es más funcional y aplícala.
haciendo esto seguramente vas a tener un resultado muy, muy satisfactorio. ¿Sale? Pues muy bien, ya terminando en esta parte de las herramientas que tenemos, pues prácticamente a ustedes también les va a tocar hacer este ejercicio. Les decía, para eso es un seminario, para que ustedes también puedan realizar de una manera práctica esto y pues que al final se den cuenta que este tipo de herramientas no es solo para que las vivamos ahorita de manera teórica, sino ya en la práctica, en su pues día a día dentro de la organización en la que ustedes estén, seguramente les va a ayudar en gran medida. ¿Sale? Pues muy bien, por mi parte ahorita sería todo. Nos veremos ya en la clase en Zoom para poder resolver dudas, para ver más a detalle cada una de estas herramientas y con más referencias, ¿no? Ejemplos que también les puedan servir. Y pues bien, lo importante de todo esto es ir nutriendo lo que ya les comentaba en un principio. La parte principal es saber tomar decisiones. Y olvidémonos ahora que solamente hablemos para una posición empresarial, ¿no? Con gente a cargo. Esto también lo pueden aplicar en su día a día, en su familia, ¿no? En sus familias, eh, en su vida personal tal cual, ¿no? Estas herramientas no se limitan a una sola situación laboral, también se puede llevar a cabo para temas personales y eso es lo valioso de esto. Entonces, en verdad, cualquier duda, por favor, avísenme, contáctenme por el grupo que tenemos de WhatsApp de manera individual y con gusto les puede dar respuesta. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en nuestra clase en Zoom.